Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Pialinogniwan, Kenamonoke, Misiasquetzal, Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su quinto episodio de su programa La Otra Educación, en donde cada semana compartimos un tema de relevancia que tiene que ver con el sistema educativo mexicano. Te saluda tu amigo el profesor Jim desde el sur de Veracruz, desde la tierra del Señor del Monte, Chane, Señor de los Chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. El día de hoy vamos a hablar acerca de la docencia que queremos, el dominio número 3 del perfil docente, el perfil que requiere esta nueva escuela mexicana. Así que si eres profesor de educación básica y piensas promoverte, quédate porque te voy a compartir información de mucho valor. Si eres docente con aspiraciones a ingresar al sistema educativo mexicano, también quédate porque esta información te va a ser de mucha utilidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos por la información. Vamos a iniciar entonces, amigos maestros, amigas maestras, con la información. El día de hoy vamos a hablar acerca de la docencia que queremos y nos vamos a enfocar en el dominio número 3 del perfil docente. Esto va dirigido a profesores que quieren ingresar al sistema educativo mexicano y profesores que ya están desempeñando su función y quieren promocionarse de manera horizontal o por horas adicionales. Así que vamos con la información y les recuerdo lo que ya hemos comentado en otros videos. El documento base de los procesos de admisión y promoción es ni más ni menos que el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. De este documento se derivan todos los procesos que tienen que seguir en caso de que quieran ingresar al sistema educativo o que quieran promocionarse. En este documento se encuentran descritos a detalle los perfiles profesionales, los criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Este documento lo puedes encontrar en la página oficial de la UCICAM. Así que te recomiendo que le des lectura si quieres profundizar un poco más acerca de estos perfiles, acerca de la gestión escolar, acerca de lo que nos solicitan para poder promovernos o para poder ingresar al sistema educativo mexicano. Muy bien, vamos entonces con la información y el día de hoy vamos a hablar del dominio número 3, que a mi juicio es uno de los más importantes de los 4 dominios del perfil docente. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. El establecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje requiere que la maestra y el maestro tomen decisiones relevantes e informadas sobre qué, cómo y para qué enseñar. Despliegue competencia didáctica para que a partir de las características y necesidades de los alumnos defina los aprendizajes que se propone alcanzar, diseñe las actividades didácticas, distribuya el tiempo escolar de manera efectiva y seleccione materiales y recursos didácticos adecuados y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Muy bien, este es el dominio 3, amigos maestros, amigas maestras, y aquí la primera observación que quiero hacer es la siguiente. En los procesos de capacitación, cuando hago la pregunta al colectivo, bueno, ¿qué entienden por ambiente de aprendizaje? Normalmente las respuestas se enfocan en la infraestructura, es decir, que el salón esté ventilado, que tenga algunos elementos en la pared que favorezcan el aprendizaje,
que haya tal vez aire acondicionado, que esté limpio, que esté bonito, que esté bien pintado, con buena iluminación, etcétera, etcétera. Y estos elementos, de manera general, sí son parte de la construcción del ambiente de aprendizaje, pero lo que nos solicitan y lo que nos van a preguntar en el examen no es lo que nosotros creemos que es un ambiente de aprendizaje, no es lo que a mi juicio considero es un ambiente de aprendizaje, no es lo que vi en el Facebook, que eso es un ambiente de aprendizaje. Tenemos que ir a la bibliografía que sugiere precisamente la UCICAM o nuestras autoridades educativas. Así que es lo primero que hay que descartar, que no demos por hecho que un ambiente de aprendizaje se refiere a la infraestructura o qué tan bonito está mi salón o qué tan tal vez agradable para mis alumnos soy. Es parte, claro que sí, pero tenemos que ir a una bibliografía específica para entender, conocer y después aplicar en nuestra aula este concepto de ambientes de aprendizaje. Entonces yo lo primero que debo saber es qué es un ambiente de aprendizaje, cómo generarlo, cómo aplicarlo. Muy bien, entonces este dominio 3 precisamente nos solicita que nosotros generemos este ambiente de aprendizaje favorable para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, de todos los niños o de todos los adolescentes, según sea nuestro nivel de función. Y para eso, una de las tantas bibliografías que sugieren la UCICAM, una de ellas es la de Bradsford, 2007, la creación de ambientes de aprendizaje en la escuela, que es una serie de cuadernos editados por la Secretaría de Educación Pública en México. Entonces, Bradsford propone 4 perspectivas sobre ambientes de aprendizaje, particularmente importantes. También te quiero comentar que el principio pedagógico número 3, plasmado en los planes y programas 2011, hacen mención también de este concepto. Entonces te recomiendo también que leas ese principio número 3 para que contextualices qué es un ambiente de aprendizaje. Mientras tanto, nos vamos a concentrar en esta visión que tiene Bradsford respecto a los ambientes de aprendizaje. Son cuatro perspectivas que el docente debe dominar respecto a los ambientes de aprendizaje. El primero es el ambiente centrado en quien aprende. Ambiente centrado en quien aprende. El segundo es ambientes de aprendizaje centrados en el conocimiento. El tercero es ambientes de aprendizaje centrados en la evaluación. Y finalmente, ambientes centrados en la comunidad. Estas perspectivas requieren ser conceptualizadas como un sistema de componentes interconectados que se apoyan mutuamente. A grandes rasgos, cuando yo planeo, cuando hago mi planeación de clase, mi secuencia didáctica, mi proyecto formativo, debo considerar estas cuatro perspectivas para efectos de que en la planeación se note que estoy tomando en cuenta estas 4 perspectivas acerca de generar ambientes de aprendizaje. Entonces, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. Vamos uno por uno. Ambientes de aprendizaje centrados en quien aprende. Los ambientes centrados en el que aprende intentan ayudar a los estudiantes a realizar conexiones entre su conocimiento previo y sus tareas académicas actuales. De manera práctica, esto se refiere a los procesos de diagnóstico que hace el profesor cada que inicia una clase, cada que inicia un aprendizaje esperado, cada que inicia un proyecto, cada que inicia un bloque tal vez o al inicio del ciclo escolar también. Entonces, este ambiente de aprendizaje centrado en quien aprende, nosotros como profesores debemos tener total dominio de cómo hacer
esa conexión entre lo que el alumno sabe y lo que va a aprender. La famosa zona de desarrollo próximo propuesta por Vygotsky, es decir, en dónde está el alumno y con la mediación del profesor o de sus compañeros, cómo llevarlo al siguiente nivel. Entonces, eso es lo primero, ambientes de aprendizaje centrados en quien aprende. Muy bien. Ambientes de aprendizaje centrado en el conocimiento. Las ideas se adquieren mejor cuando los estudiantes ven una necesidad o una razón para su uso. Esto les ayuda a identificar usos relevantes del conocimiento y a darle sentido a lo que están aprendiendo. Las actividades pueden estructurarse de tal manera que los estudiantes sean capaces de explorar, explicar, extender y evaluar su progreso. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Significa que las actividades que vayamos a proponer se relacionen con su contexto, se relacionen con su entorno, que el conocimiento que estamos transmitiendo, el alumno le encuentre sentido y vea dónde lo puede aplicar en su vida cotidiana. Para esto yo siempre propongo hacer uso del enfoque socioformativo de la educación, en donde a través de un problema del contexto real, con la mediación del profesor, se logra un aprendizaje esperado, pero además se logra la transformación del contexto del alumno. Fortalece el tejido social, mejora la calidad de vida del educando a través de un producto, el alumno va a crear un producto relevante que dé solución a ese problema del contexto, pero que también logre el aprendizaje esperado. Todo esto en un marco de trabajo colaborativo. Eso es lo que propone la socioformación. También está el concepto de aprendizaje situado o aprendizaje situacional, que es el que propone los aprendizajes clave. Entonces, ese enfoque también promueve precisamente esto, tomar una situación del alumno, una situación real, una problemática real, y que el alumno la resuelva a través de una estrategia didáctica que desarrolle competencias, que puede ser un aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, entre muchos otros otras estrategias que se pueden implementar. Entonces, en este segundo tipo de ambiente de aprendizaje centrado en el conocimiento, nos vamos a asegurar que el alumno relacione lo que aprende con su vida cotidiana. Muy bien. Tercer elemento, tercer perspectiva, ambientes de aprendizaje centrado en la evaluación. Los principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión y aseguran que lo evaluado sea congruente con las metas de aprendizaje. En esta perspectiva es necesario aplicar la evaluación formativa y la evaluación aditiva o sumativa. En esta perspectiva, queridos maestros y maestras, nosotros debemos asegurarnos de diseñar instrumentos de evaluación que ayuden o que contribuyan al logro del aprendizaje esperado. No debemos diseñar instrumentos de evaluación que condicionen el aprendizaje del alumno. No debemos diseñar instrumentos de evaluación que como una medida de presión disciplinaria para con el alumno. Al contrario, esos instrumentos de evaluación son un insumo más para que el alumno pueda aprender. Por eso la importancia de la retroalimentación. La retroalimentación de manera práctica y con un enfoque socioformativo se hace de la siguiente manera. En el mismo instrumento de evaluación se incluye un apartado donde el alumno reconoce cuáles son sus áreas de oportunidad y se acompañan con una observación del profesor, empezándole o haciéndole notar primero cuáles son sus logros y cuáles son las sugerencias o las áreas de oportunidad que el profesor propone. Entonces, para eso nos sirven los instrumentos de evaluación
y de esta manera se cumple el precepto de la evaluación formativa, en donde el mismo instrumento ayuda a que el alumno aprenda. El profesor solo se convierte en un mediador y una persona que siempre va a estar retroalimentando de tal forma que el alumno logre la excelencia en el logro del aprendizaje esperado, en el logro del producto a entregar, en el logro de la resolución del problema del contexto a resolver. Entonces, la evaluación, amigos y amigas maestras, no es solamente para establecer una calificación, sino es una herramienta más que ayuda a la formación integral de los estudiantes. Esto también es parte del ambiente de aprendizaje. Y finalmente, ambientes de aprendizaje centrado en la comunidad, y aquí vamos a hacer referencia no solo a los ambientes de aprendizaje que tengan que ver con la parte externa a la escuela. Cuando hablamos de centrado en la comunidad, nos referimos a el salón de clases, la interacción con sus compañeros, el nivel o el grado en el que se encuentran, la familia, la misma comunidad, claro que sí, el mundo en sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con el entorno inmediato del alumno es a lo que se refiere a ambientes de aprendizaje centrado en la comunidad. Por eso la importancia de incluir problemas del contexto en nuestras planeaciones o nuestras secuencias didácticas. Un ambiente clave para el aprendizaje es la familia. Aun cuando los miembros de la familia no se enfoquen de manera consciente en papeles de instrucción, proporcionan recursos, actividades y conexiones con la comunidad que influyen en el aprendizaje. Entonces, uno de los pilares de este ambiente de aprendizaje, de esta perspectiva, pues evidentemente es la familia. De ahí la importancia que tiene en que el maestro se asegure de tener una buena comunicación con las familias de los alumnos y evidentemente instruirlos o hacerles las recomendaciones para que ellos también colaboren en el aprendizaje del estudiante. Entonces, amigos y amigas mías, estos son los ambientes de aprendizaje. Estas son las 4 perspectivas que debemos tener claras. En los exámenes que vamos a presentar no nos van a preguntar ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Define el ambiente de aprendizaje. Nosotros debemos tener conocimiento de estos conceptos y de estas perspectivas para cuando nos pongan un caso o una situación cotidiana que se presenta en el aula, nosotros sepamos cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva y podamos responder esta pregunta de manera correcta. Entonces vamos a cerrar este video practicando, así como el video anterior, y aquí les traigo un reactivo, un posible reactivo que tiene que ver con el dominio 3, generar ambientes de aprendizaje, que corresponde al principio pedagógico número 3, así que atención con esas lecturas que deben hacer, incluida esta que les recomendé. Identifique la acción docente que se relaciona con el principio pedagógico, generar ambientes de aprendizaje. Entonces, acabamos nosotros de poner en perspectiva 4 elementos importantes de los ambientes de aprendizaje. Hay ambientes de aprendizaje centrados en quien aprende, evaluación diagnóstica, ver cuál es el punto de partida del alumno y llevarlo al siguiente nivel, ambientes de aprendizaje centrado en el conocimiento, relacionar el contexto del alumno con los aprendizajes esperados e implementar la estrategia didáctica más adecuada que nos lleve a ese logro. Ambientes de aprendizaje centrado en la formación, aplicar evaluación formativa y sumativa y tener en cuenta que la retroalimentación es un elemento importante de este proceso de evaluación. Ambientes de aprendizaje centrado en la comunidad, cómo relacionamos nosotros el entorno inmediato del alumno con su proceso de formación, incluida la familia, incluida su entorno, incluido el Estado y la nación. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer lectura de las respuestas y elegir la más adecuada. Vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba. A mí me gusta empezar así, por alguna razón,
no sé cuál sea, pero en todos los procesos formativos en los que he recorrido y en exámenes que he presentado, mis lecturas siempre son de abajo hacia arriba. Por alguna razón que desconozco, pero esa es la metodología que empleo. Empezamos entonces con lo que te comentaba en el video anterior. Primero vamos a descartar. Hay algunas respuestas que de antemano sabemos que no tienen posibilidad alguna que sean las correctas. Entonces, primero descartamos, después aplicamos lo que sé, después de aplicarlo, me imagino implementándolo, el deber ser, y también una de las cosas, esto no lo he explicado, tiene que ver con las taxonomías. Las taxonomías tienen que ver con los verbos operativos, tanto de la pregunta como de las respuestas. Las preguntas tienen verbos operativos de nivel 3 cuando es de aplicación. Entonces, por lo consiguiente, yo debo buscar una respuesta que tenga un verbo operativo nivel 3 que corresponda a la instrucción que me están dando. Ese es otro tip que te doy. Entonces, primera respuesta, el inciso D. Desarrollar un plan de trabajo con actividades que permitan a los alumnos reconocer la pluralidad social, lingüística y cultural. Desarrollar un plan de trabajo. Y arriba dice, identifique la acción docente. Actividades que permitan a los alumnos reconocer la pluralidad social, lingüística y cultural. Hacemos un recuento. Esta actividad o esta acción del docente se inscribe en alguna de las 4 perspectivas de los ambientes de aprendizaje. Veamos, se inscribe en el ambiente de aprendizaje del diagnóstico, plan de trabajo con actividades que permitan a los alumnos reconocer, creo que no. Hay evaluación, no lo menciona, el plan de trabajo puede ser algo muy general, muy genérico. Está la relación que hay con la comunidad, está la relación de un problema del contexto, el nivel de aplicación de esta acción tal vez no corresponda a la pregunta que nos están haciendo. Esta no la descarto en su totalidad y la dejo ahí en stand-by. Elaborar con los alumnos los portafolios de evidencias de los trabajos realizados para obtener información y brindarles retroalimentación. Aunque aparece la palabra retroalimentación, no es tan congruente el que el profesor elabore portafolios de evidencias de los trabajos realizados para obtener información y brindarles retroalimentación, porque dice elaborar con los alumnos. Es decir, el portafolio de evidencias lo elabora el alumno. El profesor solamente recaba esos portafolios, los organiza, verifica y posteriormente da la retroalimentación. Entonces, esta la podemos dar por descartada, porque no es una acción docente. Aquí está como que diciendo, a ver, ayúdenme a hacer. Organizar con los alumnos los acervos bibliográficos de la biblioteca escolar y la de aula para su uso y consulta, pues para nada se genera un ambiente de aprendizaje, porque es como decirle, a ver, vamos a organizar los libros de forma alfabética. Es una acción docente, sí, pero no es una acción formativa, no implica algún tema de su contexto, no implica el involucramiento de las familias, etc. Y entonces nos queda el inciso A, implementar un proyecto que considere el contexto de la comunidad, la historia del lugar, las prácticas, las costumbres y tradiciones. Si nosotros leemos el principio pedagógico número 3 del Plan 2011, encontraremos esto casi textualmente. Entonces, ahí estamos cumpliendo con esta acción, con este principio de generar ambientes de aprendizaje. Pero además, si evocamos esto que acabamos de ver el día de hoy, de las 4 perspectivas de los ambientes de aprendizaje, podemos ver que se considera el contexto. Podemos ver que se implementa, es una acción del profesor, se implementa un proyecto y dentro del proyecto pues hay elementos de evaluación, de retroalimentación, hay elementos que indican que hay que relacionar un problema del contexto con el aprendizaje esperado. Evidentemente debe haber en el proyecto se considera una evaluación formativa y sumativa también. Entonces podemos dar por buena
nuestra respuesta sería el inciso A. Descartamos estas tres y el inciso A corresponde a la generación de ambientes de aprendizaje. Esto, amigos y amigas, es clave. Si yo sé que un proyecto formativo o un proyecto como tal en educación, desde el momento que dice implementar un proyecto y yo sé qué es lo que implica implementar un proyecto, pues yo de antemano y con las 4 perspectivas que acabamos de revisar, pues de antemano sé que esa estrategia didáctica va acorde con la generación de ambientes de aprendizaje. El hecho de organizar libros, pues creo que no. El hecho de elaborar con los alumnos portafolios tampoco, es una actividad aislada que nada tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Y desarrollar un plan de trabajo es más, se lee más como la acción previa del profesor para efectos de planear algo que luego va a implementar con sus alumnos. Entonces, identifique la acción docente que se relaciona con el principio pedagógico generar ambientes de aprendizaje, implementar un proyecto, que puede ser un proyecto formativo. Consideró el contexto de la comunidad, la historia del lugar, las prácticas, las costumbres y las tradiciones. Seguramente el producto final de este proyecto será algo significativo para el alumno y que tiene que ver con el conocimiento previo que tenía, llevándolo al siguiente nivel. Entonces, amigos y amigas, esto fue el tema de hoy, el dominio 3, ambientes de aprendizaje, y es muy importante que tengamos pleno dominio de él si queremos promocionarnos o si queremos ingresar al sistema educativo mexicano. Recuerden que no es necesario memorizarse todo. Esa no es la clave, ni tampoco la clave es tener muchos simuladores y practicar. La clave es ser mejor profesor. La clave es saber que mis acciones están apegadas al marco filosófico, ético y legal. Saber diseñar una secuencia didáctica, generar ambientes de aprendizaje, saber de la evaluación formativa y sumativa, tener una buena relación con los padres de familia, colegas, directivos, etcétera, etcétera. Sabiendo esto, lo único que tengo que hacer es imaginar que lo estoy aplicando, porque cuando me pregunten en el examen vendrán situaciones que normalmente hemos vivido en el aula o en la institución o fuera de ella. Y nosotros debemos responder no de acuerdo a mi corazonada o a lo que yo creo o a lo que pienso, a lo que vi en el Facebook, de acuerdo a los documentos que nos sugiere la UCICAM, de acuerdo a la bibliografía que sustenta nuestra práctica pedagógica. Así que esa es la clave, amigos. Y para eso, entonces, yo ofrezco tres alternativas. La primera es para maestros de educación, maestros que quieran ingresar al sistema educativo mexicano. Les ofrezco un paquete de bibliografía organizada por dominios, ya debidamente seleccionados, y una masterclass de estrategias para la resolución de reactivos de opción múltiple, donde les doy tips, analizamos varios casos, cómo deben ustedes responder, y ya después ustedes lo relacionarán con la información que tengan respecto a la bibliografía. Esto lo pueden adquirir únicamente enviándome un mensaje al número de WhatsApp 924-133-4638. Segundo, curso de promoción horizontal. Estamos abriendo ya el segundo grupo, limitado a 25 maestros. Iniciamos el 10 de marzo con este segundo grupo. Y son 5 sesiones en vivo o más, dependiendo qué tanto lo requieran los participantes. Materiales de estudio digitales, estrategias para la resolución de exámenes de opción múltiple, soporte online a través de un grupo privado de Facebook y un grupo de WhatsApp, y una constancia de participación para que ustedes puedan afrontar esta promoción horizontal y ganar 35% más de su sueldo. Y la última opción que tenemos es para aquellos que quieran promoverse a directivos. Ya empezamos el 23 de febrero. Es cupo limitado a 25 maestros. Hay bastantes espacios. La mayoría quiere promocionarse de manera horizontal
y pocos aspiran a ser directivos. Pero bueno, esta es la opción que te doy. Lo mismo, puedes enviar mensaje al 924-133-4638 para poder apartar tu lugar y empecemos de una vez a trabajar. Muy bien, pues yo me despido, maestros y maestras. Si les gustó el video, les pido que lo compartan en sus redes, les pido que comenten aquí, que le den like, y si no, no pasa absolutamente nada. Mi propósito de vida es precisamente inspirar a miles de personas a que transformen su vida de manera positiva en 3 áreas: educación, emprendimiento y desarrollo personal. Y en este espacio tratamos de inspirarlos en el ámbito educativo. Así que yo me despido, larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el episodio número 6. Gracias, gracias de corazón. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas.